Déjeme empezar la grabación. Maestro, ¿sí grabó la primera clase? Sí, sí, sí. Sí se grabó. Ah, bueno. Mi duda es ¿por qué no le salen los mismos datos de la tabla que usted hizo a la que nos piden en la pregunta? Ah, bien, bien, bien. Pues es que vamos a. Todavía no terminamos. No salen los mismos. Es una buena pregunta, es una buena observación. Ahorita todavía no salen los datos porque aquí en el modelo, primero aquí hay un filtro que se activó y este filtro está excluyendo a los economistas. Entonces nada más es administrador y economista. Y por ejemplo, aparte, este filtro eh, además tiene dos cuadros de segmentación. Estos de aquí se llaman cuadros de segmentación. Y son botones para hacer filtros de la información de esta tabla. Digamos que estamos excluyendo a los casados, más bien estamos basándonos nada más en la información de casados y que practiquen natación. Y aquí activaron un filtro de nada más administradores y contadores. Entonces todavía no acabamos. Ahorita lo vamos a ir viendo para que ustedes lo chequen. Entonces hasta aquí ya se entendió, ¿no? Más o menos todos vamos aquí. Y habíamos comentado que cambiamos el diseño de informe y también le pusimos un estilo a nuestra tabla que es el azul con las letras blancas y la forma en que está pues coloreada y organizada esta tabla. Ahora, bueno, lo estábamos viendo así como lo activamos en el orden, pero ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, volviendo a haciendo un paréntesis, ¿qué hubiera pasado si ahora esta información de profesión la pongo arriba y el sexo lo dejo abajo? Entonces, ahora primero el grupo va a ser profesión y sobre cada profesión, que son tres, acordémonos, es administrador, economista y contador, administrador, contador y economista. Sobre cada profesión, ahora va a haber un sexo. Es decir, en administrador va a haber un masculino y un femenino. En economista va a haber un masculino y un femenino y en contador va a haber un masculino y un femenino. Entonces digamos que sí es la misma información, pero de una forma esquematizada, de forma diferente. Entonces vamos a ver cómo se puso ahora la tabla. Ahora primero nos pone el grupo que es la profesión, administrador, y sobre cada profesión nos pone los ¿cómo se le dice? Nos pone los sexos. Listo. Ahora, y esa es, digamos que la diferencia. Ahora pone administrador, contador y economista. Y la información también como que no se alcanza a ver bien. A ver, déjenme ver por qué. Ah, porque no es que no se alcance a ver bien, sino que ahora, como le dimos el mismo diseño de informe, nos puso en una segunda columna los sexos, administrador y femenino y masculino. Luego contador, femenino y masculino. Luego economista, femenino y masculino. Entonces es muy diferente y la información como que se expandió, ¿no? Se ve más grande la información. Entonces, si yo cambio el grupo de sexo arriba y en forma de subgrupo profesión, reduzco más o menos la información y como que se ve más acomodada. Aquí está femenino y masculino y nada más me enfoco en los que son administradores. Ajá, ¿van a comentar algo? Así es que cambia el orden, ¿no? Más Sí, que nada se cambia el orden en las columnas. exactamente, cambia el orden. Entonces, dependiendo de cómo lo queramos mostrar, vamos a elegir ese orden aquí en sexo y profesión. Bueno, ahora pues vamos a hacer los cuadros de segmentación. El ejercicio también nos pide que creemos cuadros de... Ya dice, modifica el diseño, ya lo modificamos. Luego dice, usa cuadros de segmentación de tal forma que se vea como en el modelo. Aquí está el modelo y sus cuadros de segmentación. Entonces, vamos a hacer esos cuadros de segmentación.
Primero, los cuadros de segmentación actúan como los filtros. Igual que los filtros, también nada más que son unos cuadros, son botones para activar esas opciones. Y cuando las activo, pues me va a enfocar la información en eso que estoy activando. Ahorita lo vamos a hacer. Primero vamos a activar los cuadros de segmentación. Voy a cualquier celda dentro de esta tabla dinámica que tengo. Voy a buscar mi cinta de opciones que dice analizar la tabla dinámica. Ahí viene en la cinta de opciones antes de diseño. Antes de diseño viene esta opción de analizar tabla dinámica. Aquí en analizar tabla dinámica viene una sección que viene casi en la parte en medio de las herramientas que dice filtrar. Y viene un icono que dice insertar segmentación de datos. Al oprimirlo se abre esta ventana y es para crear nuestros cuadros de segmentación. Esta es una forma. Ahora, la otra forma es la siguiente. Voy a la pestaña de insertar, a la cinta de opciones insertar, doy un clic. Si es que no encontré esta de analizar tabla dinámica, voy a la pestaña de insertar. Ahora, aquí en mi barra de herramientas, voy a la sección que dice filtros. Aquí está filtros. Es de las últimas que vienen aquí en mi barra de herramientas. Y busco el botón de segmentación de datos. Doy un clic en segmentación de datos y se abre la misma ventana que se abrió en la cinta de opciones de analizar tabla dinámica. Entonces ya tenemos esta ventana de insertar segmentación de datos. Ya la tenemos. Ahora, para activar estos dos recuadros de segmentación de datos, vamos a dar un clic al que se nos está pidiendo, que es Estado Civil y Deporte. Entonces seleccionamos Estado Civil y Deporte, estas dos, y doy en aceptar. Y se crean estos dos cuadros de segmentación. Lo voy a hacer nuevamente para las personas que van entrando. No se han perdido mucho, nada más estamos creando, seguimos el problema. Ya cambiamos el diseño y ahorita estamos creando unos cuadros de segmentación. Que los cuadros de segmentación son botones para hacer filtros de la información. Entonces, pues vamos a activar esos cuadros de segmentación. Doy un clic en cualquier celda de la tabla y me voy a la pestaña de insertar. Doy un clic en insertar. Busco la sección que dice filtros. Aquí dice filtros y busco el botón, doy clic en el botón segmentación de datos. Entonces ahora que ya está el botón de segmentación de datos, voy a activar dos tipos de segmentación, el de estado civil y el de deporte, que es lo que me pide el problema. Entonces estado civil y deporte. Ya una vez que seleccione y tengan palomas las dos casillas de estado civil y deporte, voy al botón de aceptar y se crean mis dos cuadros de segmentación. Ahí están, estado civil y deporte. Entonces dijimos que estos cuadros de segmentación son botones que actúan como filtros. Entonces el botón que yo elija, ahorita están activos todos los botones. En el estado civil vienen prendidos todos los botones. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, pues todos están en azul y están encendidos. Esta información que viene aquí es en general toda la información de la pregunta 6. Está tomando en cuenta todos estos datos, los está tomando en cuenta esta tabla dinámica. Y estos cuadros de segmentación vienen prendidas todas las categorías de estado civil y deporte, porque es toda la información en general. Pero el problema me dice que lo haga como el modelo, y este modelo nada más viene prendido el botón en estado civil de casado y en deporte viene prendido el botón de natación. Entonces voy a estado civil y nada más dejo encendido, doy un clic sobre el botón de casado y entonces ahora esta información que viene acá ya no es toda en general, ya nada más es la información de los que están en un estado civil casado. Entonces ahora, ¿cómo se lee esta información? Se lee las mujeres que son administradoras y que son casadas ganan en promedio este sueldo. Las mujeres que son contadoras y que son casadas ganan en promedio este sueldo. Las mujeres que son economistas y que son casadas ganan esto. De igual forma, los hombres
Los hombres que son administradores y que están casados ganan en promedio esto y así. Es decir, esta información ya nada más es de los que son casados. Ese es un cuadro de segmentación, o sea, es un filtro, pero ahora nada más de la información de los casados. Ahora me piden en deporte que practiquen natación. Entonces nada más doy un clic en natación y se desactivan todos los demás botones y nada más quedó activa la información de natación. Entonces ahora son las mujeres que son administradoras, que están casadas y que practican natación, ganan en promedio esto. Las mujeres que son contadoras y que son casadas y que practican natación ganan en promedio esto. Y de igual forma para los hombres que son administradores, que son casados y que practican natación, ganan en promedio esto. Entonces vamos a ver si es cierto de estos promedios. Vamos a irnos a la tabla que tenemos acá y voy a activar los filtros. La tecla control sin soltarla, la tecla shift que está arriba, sin soltar la tecla control y shift, oprimo la tecla L y se activan mis filtros. Ahora, pues vamos primero con las mujeres. Voy a filtrar los sexos femeninos. Voy a activar que sean casados, ya dijimos. Y voy a activar que practiquen natación. Entonces las mujeres que... Ah, y además de profesión, ¿no? Profesión, administradoras. Entonces las mujeres que están casadas, que practican natación y que son administradoras. O sería las mujeres que son administradoras, que están casadas y que practican natación. Ahí está. Entonces, ¿cuánto ganan en promedio? Aquí voy a la última celda, escribo, pongo Shift y el 0 y empiezo con el igual para llamar una función y que me haga esa operación. La función va a ser promedio. Escribo la palabra promedio. Promedio. Abro un paréntesis y selecciono las tres celdas. Y lo cierro y le doy Enter. Entonces ya me hace el promedio. El promedio son 3.812. Las mujeres que son administradoras y que practican natación. Está mal, a ver, espérenme. Algo se está poniendo mal aquí. A ver, nada más voy a copiar estas tres. Las pongo por acá. Aquí sí ya está bien. Aquí dice 3.360. Y me voy aquí. Las mujeres que son administradoras, que están casadas, que practican natación, su promedio es 3.360. Y me dio bien acá. Aquí me la está dando mal porque me tomo en cuenta otra celda. Algo está mal, algo hice mal aquí. Ahora sí ya me lo da bien. 3.360. Las mujeres que son administradoras, que están casadas y que practican natación, en promedio ganan 3.360. Vamos acá. Y aquí ya me lo hizo. 3.360 para las mujeres administradoras casadas. Entonces están bien los resultados. Ahora vamos a hacer el de los hombres. Nada más un solo dato para no estar haciendo todo. Esperen un momento, estoy aquí. Ahí está. Ahora los hombres. Estoy filtrando por sexo masculino, que son administradores. Filtro por profesión administrador. Que están casados, en estado civil filtro casados.
y que practican natación. En deporte, filtro, nada más natación. Y doy a aceptar. Entonces ahora aquí abajo de estas cantidades pongo igual por medio. Elijo esta celda, le doy una coma, elijo esta otra celda y le doy enter. El promedio 2410. Entonces voy aquí a mi tabla dinámica. Hombres que son administradores, en promedio 2410. Entonces esta tabla dinámica lo que me ayuda es a no andar haciendo todo, o sea, todos esos datos uno por uno. La tabla dinámica lo hizo pues, en corto, ¿no? Rápido. Entonces ya tengo toda la información. Ya tengo mis dos cuadros de segmentación. Estos cuadros de segmentación tienen mucho espacio en blanco. Entonces como las imágenes también las puedo reducir en cuanto a lo que quiero. Por ejemplo, lo quiero reducir en cuanto al alto de esta imagen. Entonces voy al lateral inferior. Doy un clic sostenido y arrastro hacia arriba y ahí suelto. De igual forma ustedes también si quieren háganlo, arrastrando y suelten. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, si quisiera utilizar este cuadro de segmentación y poner dos datos, por ejemplo, si yo oprimo el divorciado, se desactiva el casado y queda nada más activo el divorciado. Cualquiera que yo active, nada más se queda activo uno. Si yo quiero activar más de uno de estos datos, aquí arriba, al lado de este embudo con un tache, viene unas líneas con palomas y dice selección múltiple. Puedo seleccionarlo y cuando está activo ya puedo activar 2, 3 o toda la información. Esa lo puedo hacer así. O también otra forma de hacerlo sería en mi teclado oprimo la tecla control. Sin soltar la tecla control voy a mi mouse y selecciono otra opción. Entonces ya está casado y divorciado juntos. Nuevamente control. Y sin soltar la tecla control le doy un clic con mi mouse a otra opción y se seleccionan dos en conjunto. Ahora, por ejemplo, a estos dos cuadros de segmentación los quiero seleccionar los dos al mismo tiempo para que a los dos se les dé el mismo color. Voy a uno y le doy un clic en su título. Donde dice estado similar le doy un clic con el mouse. Y ahora oprimo la tecla control sin soltar la tecla control. Ahora con mi mouse voy al título de deporte y le doy un clic en deporte. Ya se seleccionaron los dos cuadros de segmentación. Si nada más le doy un clic así, no puedo seleccionar, nada más se selecciona uno. Pero si oprimo la tecla control y luego selecciono el otro, ya se seleccionaron los dos al mismo tiempo. Entonces ya están los dos al mismo tiempo. Y ahora le voy a dar un estilo, así como le di un estilo a esta tabla, o sea un color, también le quiero dar un estilo a estos cuadros de segmentación. Entonces me voy a la pestaña de diseño, perdón, a la pestaña de segmentación. Le doy un clic aquí a la pestaña de segmentación. Aquí, ya una vez en la pestaña aquí en la cinta de opciones de segmentación, voy a donde dice estilos de segmentación de datos, desgloso los estilos y elijo el que yo quiera. Más o menos este azul se relaciona con este de acá, entonces elijo ese y ya cambiaron los colores de ese cuadro de segmentación. Ahora se sigue viendo distinto porque aquí vienen tres profesiones: administrador, contador y economista. Y aquí en mi diseño, digo en mi modelo, nada más viene administrador y contador. Entonces voy a mi tabla dinámica, voy al filtro de profesión y desactivo economista para que nada más venga administrador y contador. Y le doy a aceptar. Entonces ahora sí, ya los datos son parecidos, como decía la compañera Yulma, que no eran los datos iguales. Sí, todavía no eran los datos iguales porque todavía nos hacía falta activar nuestros dos cuadros de segmentación de la información de estado civil y deporte, y aparte aquí activar un filtro en profesión para excluir a los economistas. Pues una vez que ya activamos que la información nada más sea de casados que practiquen natación y que activamos el filtro para nada más tener en cuenta a los administradores y contadores, ya los resultados son iguales a los del modelo. Entonces ya aquí hemos terminado esta parte.
a alguien no le salió algo para que lo volvamos a explicar. De todos modos, las preguntas que vienen van a ser de lo mismo, pero van a venir en el segundo bloque de ejercicios. ¿Cómo ven? Yo me atrasé un poquito porque tengo a mi niño y me interrumpió y ya vi un paso que no, bueno, yo voy anotando todo un paso que no anoté y ya me quedé atrás, pero por eso le preguntaba si va a subir el video, ya mejor en la noche lo veo y lo empiezo a ver para no atrasarlos. Muy bien. Sí, no nos atrasas. Entonces, por ejemplo, ahorita, pues voy a hacerlo muy rápido todo nuevamente para que quede claro, porque pues a la primera no queda claro. Pues ahorita voy a eliminar toda la hoja en general. Doy un clic aquí a la hoja, un clic secundario. Y después, ya aquí dando el clic secundario, le doy en eliminar. Me pregunta si estoy seguro, le digo que sí, que estoy seguro de que se elimine. Y entonces nuevamente voy aquí a mi pregunta 6. La pregunta 6 es la que estamos haciendo. Vamos a leerla nada más rápido. Dice, en una hoja nueva crea una tabla dinámica que muestre el promedio y el total del suelo. Entonces ya por eso pintamos la columna de rojo, porque dijimos voy a utilizar esta información de suelo. De igual forma, cuando lleguemos a un trabajo y si nos dan una instrucción y nos están dando indicaciones, te van a decir, bueno, es que de estos datos a mí me interesa los que sean casados. Entonces ya sabes que vas a utilizar donde venga las palabras casado. Luego te van a decir, quiero que sean contadores. Ya sabes que vas a utilizar la columna donde vengan los contadores. Luego los que sean López. Entonces sabes que vas a utilizar la columna de apellido y nada más vas a utilizar los López. O por ejemplo, si cambiamos este ejercicio por uno de Bancomer, los cajeros que hayan tenido fallas de tarjetas lectoras. Entonces sabes que vas a utilizar a lo mejor una columna donde diga fallas y luego te va a decir el jefe que hayan sido en la colonia de San Ignacio en Iztapalapa, ¿no? Y entonces ya pues pones la colonia San Ignacio y cosas así. Eso sería como la tabla dinámica que vas a utilizar. Pero en esta, pues primero nos está diciendo que el promedio y el total del sueldo, y ya pusimos aquí de color rojo la columna sueldo porque es la que vamos a utilizar. Luego dice, y incluso la vamos a utilizar, digamos que 2 veces, porque una va a ser el promedio y una va a ser el total. Luego dice que de hombres y mujeres. ¿Dónde vienen las hombres y mujeres? Masculino y femenino, en sexo. Voy a utilizar también este dato. Luego dice que vengan agrupados por profesión. Aquí vienen las profesiones. También voy a utilizar esta columna de profesión. Y al último dice, modifica el diseño y usa cuadros de segmentación de tal forma que se vea con el modelo, como en el modelo. Aquí está. Este es el modelo. Nos vamos a hacerla nuevamente. Voy a activar mi tabla dinámica. Doy un clic en cualquier celda. Voy a la pestaña de insertar, a la tercera opción, insertar. En tablas dinámicas, sería tabla dinámica nada más. Si no tienen tabla dinámica, pivot table. Pivot table de una tabla o rango. Doy un clic. Se abre mi ventana para crear la tabla dinámica. Viene activa la opción que dice nueva hoja de cálculo. Ya no le muevo nada. Estoy de acuerdo con que sea una nueva hoja de cálculo. Y nada más le doy en la ventana de aceptar. Cuando doy en aceptar, se acaba de crear una hoja nueva del lado izquierdo de la pregunta donde estaba. En la pregunta 6 se acaba de abrir una hoja nueva. Del lado izquierdo viene un área en donde puedo empezar esta tabla dinámica. Ahora viene la 3, hace ratito decía 2 y ahorita ya Excel detectó que es una tercera tabla que estoy haciendo. Bueno, no importa. Si estoy dentro de esta sección, va a aparecer del lado derecho una columna que dice campos de tabla dinámica. Si me salgo de esta sección, desaparece esa opción. Ya no aparece la columna que dice campos de tabla. Tengo que estar dentro de esta tabla. Si por algún error o algo yo me espanté al ver esta columna y le di en la X, aunque esté dentro de esta área, ya no sale, ya no aparece la columna del lado derecho. Entonces, para activar nuevamente esa columna de campos de tabla dinámica, me debo de ir al área donde viene la tabla dinámica, esta de aquí.
con mi mouse oprimo el botón secundario y en esta barra de opciones me voy al finalizar, al último, y dice mostrar lista de campos. Doy un clic y nuevamente del lado derecho vuelve a aparecer la columna que me permite ir configurando mi tabla dinámica. Aquí está, campos de tabla dinámica. Aquí está. Entonces ahora sí, les estaba comentando, esta parte de acá, no sé, me está hablando mi jefa, sabe que doy un curso y me está hablando. Bueno, esta parte de acá son los encabezados de la tabla dinámica. Perdón, de la tabla dinámica, de la información en general. Todas estas de aquí. Nombre, pues es la columna de nombre que viene acá. Apellido es la columna de apellido que viene aquí en esta tabla. Y bueno, pues aquí vienen todos los encabezados de mi tabla original. Listo, ahora pues voy a recordar lo que decía el ejercicio, que quiere que saque el promedio y el total de la columna de sueldo. Entonces voy aquí a mis campos de tabla dinámica y yo ya sé que voy a ocupar sueldo. Ahí está sueldo. Aquí cuando le doy clic en automático se suma toda la columna de sueldo y me deja la suma total, 223.990. Aquí doy un clic. Ahorita voy a dar un clic en esta celda para activar el formato de moneda. En la pestaña de inicio, en la sección de número, y ahí activo moneda de México. Entonces listo, ahorita está en la suma de sueldo y aquí ya está suma de sueldo. Y ahora, bueno, voy a hacer una de promedio. Doy un clic aquí en sueldo con mi mouse, lo sostengo y voy a bajar la opción de sueldo otra vez para que se cree dos veces, porque no lo puedo seleccionar dos veces. Nada más lo puedo seleccionar una vez y se va a crear aquí en valores una suma de sueldo. Si lo quiero ocupar por segunda vez, tengo que arrastrarlo, o sea, me acerco con mi mouse, con mi clic primario, le doy un clic sostenido y lo arrastro hacia aquí abajo a valores. Por ejemplo, ahorita ya tengo 3, yo ya no quiero 3, nada más quiero 2. Este de aquí abajo lo voy a eliminar. Doy un clic derecho, doy un clic normal, primario, aquí, y dice quitar campo. De abajo hacia arriba es la segunda opción, dice quitar campo. Ya lo eliminé. Entonces aquí ya tengo dos sumas de sueldo. En una quiero el promedio y en una sí quiero la suma porque es el total. Entonces en la parte de arriba doy un clic y en la barra de opciones de abajo hacia arriba elijo la primera opción, configuración de campo de valor, doy un clic y aquí vienen las diferentes operaciones que puedo utilizar en este campo de valores. Digamos que por default viene el de suma, por eso se hace el total de esa columna de sueldo. Pero ahora yo quiero uno que sea de promedio. Entonces elijo el de promedio y doy en aceptar. Ahí está, promedio de sueldo. Promedio de sueldo y suma de sueldo. Ya tengo esos dos campos, promedio de sueldo y suma de sueldo. Estos datos son en general de toda la información. En la medida que yo vaya activando otras columnas, y si tienen categorías esas columnas, pues me va a ir desglosando el promedio de cada una de esas categorías y la suma de cada una de esas categorías por categoría. O sea, ya va a hacerlo como que ya lo está filtrando y ya está haciendo la operación de cada una de esas categorías. Por eso es la ventaja de la tabla dinámica, que me puede dividir la información en categorías y me puede entregar cuentas más rápido, por así decirlo. Entonces ya está acá y luego me dicen que sea el sueldo de hombres y mujeres, entonces activo el sexo y ya se activa en filas el sexo. Entonces ya se está desglosando unas categorías de femeninos y masculinos y los promedios ahora sí ya no son generales. Los primeros, bueno, sí salen los generales, pero también ya se desglosan en categoría, en base a categoría. El promedio de sueldo de las Fs, el promedio de sueldo de las Ms y la suma total de las Fs y la suma total de las Ms, de los masculinos. Y ya hasta abajo es el general, la suma de los dos. Digo, el promedio de los dos y la suma de estos dos, de hombres y mujeres. Bien, ahora
en la medida que vaya activando más categorías, se va a seguir desglosando por secciones y me va a seguir dando promedios. Entonces aquí ya estos sexos, esta columna de sexo, ya es el grupo. Sobre el grupo, lo que vaya activando van a ser subgrupos. Digamos que este es el nodo principal o el papá, ¿no? Si fuera un nodo, así como decirlo, digamos que estos son los nodos padres y lo demás que voy activando van a ser el hijo de esta información. Entonces ahora voy a activar la profesión. Doy un clic en profesión. Y entonces aquí está el papá y aquí están los hijos, por así decirlo. Aquí está el papá y aquí están los hijos. Es un grupo y estos son subgrupos. La información viene esquematizada en este primer diseño de informe, viene esquematizada. Ahora yo quiero cambiar este diseño de informe. Ya no la quiero ver en forma de esquema. Un esquema es que pues viene algo en particular y sobre eso se desglosa otra cosa. ¿Dejaste tu celular? Ah, va. Sí, sí, sí. Sí, sí amigo. Entonces, aquí viene desglosada de esta forma, ¿no? Primero viene, digamos que en forma de escalerita viene la información, pero yo no la quiero ver en forma de escalera, la quiero ver en forma de columnas, que primero en una columna yo pueda identificar claramente que es el sexo y en otra columna que yo identifique que es las profesiones. Entonces voy a cambiar este diseño de este informe, de esta tabla dinámica. Doy un clic en cualquier celda. Me voy a la pestaña de diseño, que es la última. Doy un clic en diseño. En la última cinta de opciones. Y ahora voy a la primera sección de mi barra de herramientas. Dice diseño. Oprimo el botón de diseño de informe. Y elijo el que dice mostrar en formato tabular. Estas otras opciones también son formatos similares. Este es de esquema y este es en forma compacto. Forma compacto, pues vuelvo a este de aquí. En tabular desglosa cada subgrupo en columna. El de esquema es muy parecido al tabular. Entonces voy a darle clic en el tabular y ya desglosó la información así. Entonces la información se lee como ya lo estábamos viendo. Las mujeres que son administradoras ganan en promedio esto, las mujeres que son contadoras ganan en promedio esto. Esta información es en general de todo lo demás, de si son casados, solteros, si practican natación. Esta información es en general. Ahora, bueno, ya está así. Le voy a cambiar el color. Doy un clic en cualquier celda. Nuevamente vuelvo a ir a la última pestaña que dice diseño. Voy a la sección que dice estilos de tabla dinámica. Desgloso el menú de los estilos de la tabla dinámica. Y elijo un diseño que se parezca a esta tabla que está aquí. A este modelo que está acá. Entonces ya elegí uno y sí se parece. Aquí está. Ahora dice esta Yulman. Bueno, aquí no se sigue sin parecer. Bueno, primero aquí en este modelo yo me doy cuenta que viene activo un filtro. Los filtros se activan cuando me doy cuenta que vienen activos cuando ya no son unas flechas, sino cuando son ahora como un embudo. Este es un embudo y esto es una flecha. Entonces aquí me hace falta activar mi filtro y me doy cuenta que están excluyendo a los economistas, que nada más quieren que aparezcan administradores y contadores. Los economistas no. Doy a aceptar y ya se reduce la información. Ya nada más hay administradores y contadores que son hombres y mujeres. Bueno, ahora ya tengo listo eso. Me hace falta crear dos cuadros de segmentación que no son más que botones para filtrar la información en general de esta tabla, de esta de aquí. Entonces voy a activar mis cuadros de segmentación. De igual forma tengo que tener activa una celda dentro de esta tabla. Ahí está. Y me voy a la opción de insertar. Doy un clic aquí en la cinta de opciones de insertar. Voy a buscar mi barra de herramientas en las últimas secciones, en donde una que diga filtros. Localizo el botón que dice segmentación de datos. Doy clic en segmentación de datos. Me aparece esta ventana para que yo pueda elegir por qué tipo de categorías quiero segmentar o qué tipo de encabezados.
quiero segmentizar, o bueno, segmentación de estado civil y de deporte. Entonces elijo estado civil y elijo deporte y doy a aceptar. Ya se ponen estos cuadros y están activos las cuatro, pues sus categorías. Cada uno de estos tiene pues, 4 categorías y están activas las 4. Yo no quiero que estén activas las 4, nada más quiero que estén activos los casados. Y entonces esta información de acá ya va a ser de puros casados. Y nada más quiero que esté activa la de los que practican natación. Toda esta información de acá nada más va a ser de casados que practican natación, que son mujeres y que son administradores y son contadores. Y así sería nada más el ejercicio. Y aquí estaríamos terminando el ejercicio. Ahora, esto ya lo aprendimos. Ahorita no les he preguntado mucho, pero ya en las clases que vienen ya les voy a empezar a preguntar. Ahora, ya terminamos hasta acá. Vamos a la pregunta 7, que es para hacer una gráfica dinámica. Así como hacemos la tabla dinámica, también podemos hacer una gráfica dinámica. Existen las gráficas pues estáticas, que nada más selecciono determinada información y se queda estática esa información. Pero en una gráfica dinámica es muy parecida a las gráficas normales, pero digamos que la ventaja es que si vienen muchos datos, también puedo filtrar la información y excluir determinada información y ya no vería muchos datos amontonados en la gráfica. Estaría reduciendo, entonces por eso es dinámica, porque es movible esa información. La puedo ir depurando en la misma gráfica. Entonces vamos a ver primero el contenido de una gráfica dinámica. Es muy parecido a la gráfica normal. Los que tomaron el curso de Excel básico, pues más o menos ya se acuerdan de cómo es la gráfica. Entonces es muy parecida a esa, nada más que aquí la diferencia es que puedo reducir la información. Entonces está compuesta de un título, de un área del gráfico, de un estilo de un tipo de gráfica. Esta es una gráfica de pastel y está compuesta, los colores son las series, son las series de la gráfica, y lo que viene arriba de las series son las etiquetas. Etiquetas de qué es esto. Aquí viene una etiqueta nada más de un porcentaje, no dice a qué se refiere, pero puede venir el nombre de este gris se refiere a tal cosa, ¿no? Economista. Este azul se refiere a tal cosa. O no va a decir sino que va a decir administrador, aquí va a decir economista y aquí va a decir contador. O sea, son las etiquetas. En este caso, nada más las etiquetas es referente al porcentaje de este 100%. Y del lado derecho viene lo que es las leyendas. Las leyendas es los colores y su descripción de las series. Ya dice, el azul es administrador, el anaranjado es contador y el gris es economista. Y bueno, así viene la gráfica dinámica. Entonces vamos a hacer una gráfica dinámica como lo indica el ejercicio. Dice, en una hoja nueva, crea un gráfico circular dinámico que muestre el promedio del sueldo según la profesión. En una hoja nueva, crea un gráfico circular dinámico que muestre el promedio del sueldo según la profesión. Haz los cambios que sean necesarios para que el gráfico se vea similar al modelo. Bien, vamos a crear una gráfica en una hoja nueva y es muy similar a la tabla dinámica. Nuevamente, un clic en cualquier celda, denle un clic. Ahora ubiquen su pestaña de insertar, su cinta de opciones de insertar. La tercera, denle un clic. Y vamos a buscar la sección de la barra de herramientas que diga gráficos. Es más o menos la cuarta y es la que viene en medio. Dice gráficos. Cuando apenas vamos a comenzar una gráfica, un gráfico dinámico, pues podemos pedirle a Excel que también nos dé recomendadas. Ahí viene como recomendadas. Pero pues vamos a elegir de una vez el gráfico dinámico. Aquí está gráficos.
Ubico el icono que dice gráfico dinámico, desgloso su menú y elijo la opción que diga gráfico dinámico. Nada más solo, gráfico dinámico. Esto aparece una tabla muy similar a la tabla dinámica. Y me pregunta también si lo quiero en una hoja nueva. Le doy que sí, aceptar. Y se abre una hoja de igual forma que en una tabla dinámica. Se acaba de abrir una hoja del lado izquierdo de la hoja donde estaba, que era la pregunta 7. Al lado izquierdo se acaba de crear una hoja nueva. Y de igual forma también con una área para que se pueda ir elaborando esta gráfica. Entonces, listo. Ahora, esta gráfica, ¿de qué datos las quiero? Vamos a ver lo que nos decía el ejercicio. En una hoja nueva crea un gráfico circular dinámico que muestre el promedio del sueldo según la profesión. Entonces voy a ocupar sueldo. Voy aquí a mi tabla. Sé que voy a ocupar los datos de sueldo. Lo voy a pintar de rojo para que me ubique que voy a utilizar esta información del sueldo. Y que por profesión. Entonces voy a utilizar los datos de profesión. También lo pinto de rojo. Y ya nada más. Es una gráfica de los sueldos y promedio de sueldos por profesión. Entonces son nada más dos datos que voy a utilizar. Voy a la gráfica dinámica. Me cercioro de que esté mi celda dentro del área de la tabla dinámica. Voy del lado derecho donde viene la columna de campos de la tabla. Y voy a hacer lo mismo. Voy a activar sueldo. Ahora quieren el promedio. Se hace exactamente lo mismo que en la tabla dinámica. Entonces voy a preguntarle a alguien de ustedes cómo vamos a cambiarle el promedio. Voy a preguntarle a Pili Galicia C. Pili Galicia C. Ayúdanos a cómo vamos a cambiar la suma promedio. Aquí en valores, ¿te acuerdas cómo cambio la operación para que ya no sea una suma sino un promedio? ¿No? Bueno, entonces con Kitsia Peralta. Sí, profesor. Le damos en donde está valores, desplegamos el menú y le damos en la última, o bueno, en la primera que aparece que dice configuración de campo de valor. Nos despliega un menú y damos clic en abajo de suma, cuenta promedio y le damos a aceptar. Muchas gracias, Kitsia. Gracias. Listo, ahí ya sale el promedio. Este es el promedio del sueldo. Ahora también quiero el segundo dato. ¿Alguien que se acuerde del segundo dato? Elianie Corona. ¿Cuál es el segundo dato? Quiero los porcentajes del sueldo por profesión. ¿Qué tendría que hacer entonces? A ver, la segunda parte de la pregunta. Sí, por ejemplo, nos pide que haga una gráfica de sueldo por profesión. Ya activamos el promedio del sueldo. Ahora, ¿cuál otro dato hay que activar? La profesión, ¿no? Perfecto, muy bien. Bien, entonces, Eleni. Gracias. Entonces, ya nos ayudó Eleni. Ya nos ayudó también su compañera Kitsia. Activamos el promedio del sueldo por profesión. Ya tenemos estos dos encabezados activos. Solito Excel nos va a hacer la gráfica, ya no las hizo. Ya nos hizo una gráfica del promedio por profesión. Ahora, esta gráfica ya está aquí. Entonces nomás la pongo y ando haciendo otras cosas. Entonces, ahorita, esperen unos segundos. Ahorita ya tenemos nuestra gráfica. Ya es el promedio por profesión. Aquí dice que los administradores en promedio ganan una cantidad de 3,800 y tanto, 90, casi hasta 3,900. Luego dice que los contadores en promedio ganan 3,700. Y luego los economistas en promedio 3,000, bueno, no 700, a ver, espérenme. 3,800 también. Y economistas, sí, un poco menos, entre 3,810 por ahí así. Casi todos entre 3,000 y tanto. Ahora, esta gráfica se activó nada más en promedio
y acaba de hacer un rango de valores. Aquí viene un rango de valores 3700, se va de 20 en 20 el rango. Vean, aquí dice 3760 más 20, 3780 más 20, 3800 más 20, 3820 más 20, 3840. Solito lo hizo esto Excel, yo no tuve que hacer ningún rango, ninguna cuenta. Cuando alguien estudia para probabilidad y estadística, sí tiene que empezar a realizar su sesgo, su media, su mediana, su moda, y a partir de esos datos tiene que empezar a generar un rango para elaborar la gráfica. Excel ya lo hace solito, no tengo que hacer yo nada. Ahora esta gráfica pues no es circular, entonces yo necesito una gráfica circular. Aquí esta gráfica se llama por columna, son columnas, son gráfica tipo columna. Entonces yo necesito una circular. Voy a cambiar este tipo de gráfica por otra. Para cambiar el tipo de gráfica, vamos a seleccionar el área de la gráfica. Se selecciona en la parte de en blanco, casi al lado del título, un poquito alejado del título. Ahí le doy un clic y se selecciona toda la gráfica. Ahí está. Una vez que ya seleccioné la gráfica, me voy en la parte de hasta arriba y voy a dar un clic donde dice diseño, en la cinta de opciones donde dice diseño. Ahí está, diseño. Ahora, en esta barra de herramientas voy a irme a la penúltima opción que dice tipo. Cambiar tipo de gráfico. Damos un clic ahí en cambiar tipo de gráfico. Del lado izquierdo, en esta ventana de cambiar tipo de gráfico, del lado izquierdo aparecen varios tipos de gráficos. Entonces yo quiero una circular. Voy a elegir la circular. Y además de la circular, la quiero en 3D. Aquí ya está circular la gráfica, pero en la parte de arriba vienen más opciones. Esta es en plano, esta es una gráfica plana, y la que sigue, el segundo icono, le doy un clic y esa ya es circular. Quiero exactamente eso. Entonces ya elegí el tipo de gráfica circular y doy el botón de aceptar. Entonces ahora ya tengo una gráfica que me habla del promedio del sueldo por profesión. Y al cambiar el tipo de gráfica ya la veo de forma distinta, ya no la veo pues tan sencilla como era por columna. Ahora sí ya la veo pues un poco diferente, ya no está como la anterior. Pues voy haciéndolo bien. Voy a traerme esta gráfica aquí a esta de acá. Tiene que quedarme como esta de aquí, me dice el ejercicio. Pues primero vamos a ya cambiamos el tipo de gráfica. De una gráfica por columna, ahora seleccionamos la circular y nos dio esta gráfica. Ahora vamos a cambiar el estilo de esta gráfica para que nos dé un estilo como este. Acuérdense, siempre que escuchemos la palabra estilo, significa pues cómo está coloreada el fondo, cómo está diseñada. Es como cuando dicen, tú tienes estilo porque te peinas, porque te arreglas, porque te maquillas, ¿no? Y tienes estilo. Entonces así es el estilo de esta gráfica. Entonces ahora me cercioro de que esté seleccionada la gráfica y me voy a la cinta de opciones que viene igual la penúltima que dice diseño. Y ahora en vez de irme a tipo, me voy a ir a donde dice estilos de diseño. Estilos de diseño. De igual forma desgloso el menú para que me muestre todos los estilos. Y voy a seleccionar la que más se parezca a esta. Esta no se parece. Este no se parece. Y este sí se parece. Es el tercer estilo. Doy un clic en ese estilo. Y ahora sí ya tengo mi gráfica muy parecida a esta. ¿Cuál es el estilo de la gráfica? Bueno, pues simplemente que le pone de etiquetas sus porcentajes y pues le da un color, ¿no? Al fondo, un gris. Y ya se parece mucho. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estas gráficas dinámicas? Que por ejemplo, en donde vienen las leyendas de por profesión, puedo desglosar esa flecha y puedo filtrar la información. Puedo decir, nada más quiero la información de contadores y economistas. Le doy a aceptar. Entonces, nada más aparecen las de contadores y economistas.
Si quiero todas, vuelvo a seleccionar todo y le vuelvo a dar a aceptar y se ponen las 3. Estas gráficas dinámicas nos sirven cuando tenemos una gran cantidad de, pues de elementos, en donde, bueno, más bien de datos, en donde son muy variados los datos, y entonces a lo mejor tendría 32 estados, ¿no? Estoy haciendo las fallas de los cajeros automáticos por 32 estados, y me pidieron hacer una gráfica, nuevamente al ejemplo del Bancomer. Me están pidiendo de las fallas, y ahora me dicen que no sea de los 32 estados, sino que sea nada más de 7 estados. Entonces, si yo quiero hacer una gráfica dinámica de toda esa información, pues voy a tener que usar toda la información, pero al momento de filtrarlo, pues ya nada más activo los estados que me quieren pedir y omito los otros, le doy a aceptar y ya nada más me sale una tabla gráfica, una gráfica de esos 32, de esos 7 estados de los 32 que tenía. A eso se refiere la tabla dinámica, para eso funciona, para excluir ciertos datos. Entonces aquí son poquitos datos, no tiene caso excluir. Entonces aquí terminamos la clase porque ya se va a acabar. Ya mañana. Ok, muchas gracias. Sí, Mañana sí hay clase.